¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición y qué gusto poder saludarles una vez más. Hoy estamos en la lección número 11 ya, donde vamos a estudiar el título El conflicto inminente. Y nuevamente me acompaña el pastor Ernesto Barahona. Pastor, qué gusto volverlo a tener con nosotros. Sin duda alguna, su aportación y su conocimiento ayuda bastante para el entendimiento de de estas lecciones. Muchas gracias, Cristian, y saludos a todos nuestros amigos que se conectan y nos siguen a través de esta plataforma. Amén. Así que siéntanse bienvenidos. Hoy tenemos una lección muy interesante, pastor, con un título que nos invita a adentrarnos más a fondo al conflicto del cual hemos estado hablando. Y es que hoy vamos a hablar un poco de ese tema que durante muchos años los cristianos han querido entender, que existe la marca, que si de repente es un microchip, que si de repente el código de barras, incluso algunos decían que la vacuna del COVID-19 formaba parte de esa estrategia del enemigo. Pero hoy vamos a descubrir realmente cuáles son estas marcas y quién es que la pone. Así que vamos a leer nuestro versículo en Juan 17, versículo 17. Dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es Es verdad. verdad, Qué lindas palabras, ¿verdad, pastor? preciosas. Sí. ¿Nos puede dirigir en oración para iniciar? Excelente, vamos a orar. Señor, vamos a abrir tus sagradas escrituras con el propósito de que nos hables. Y estamos seguros que tu Espíritu Santo seguramente nos guiará, como dice las escrituras, a toda verdad. Amén. Santifícanos a través de ella, tu palabra es verdad. Esto lo pedimos más que nunca ahora que nos acercamos a este inminente fin del conflicto, Señor. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor, si recordamos la semana pasada, arrancábamos con una pregunta y hoy de igual manera, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es el punto central entre el conflicto entre Dios y Satanás? Sí, no hay duda de eso, Cristian, que el punto alrededor del cual gira el conflicto es el tema de la adoración. O sea, Satanás, desde el mismo principio, a través de sus engaños y mentiras, allá en el cielo, ¿verdad? Él se revela porque él comienza a codiciar el lugar de Dios y comienza con esas ganas de ser adorado. Y hasta la fecha no ha dejado de buscarla de alguna forma, buscar la adoración que solamente le pertenece a Dios. Así es, pastor, e incluso sabemos, como usted menciona, que este conflicto comienza en torno a la adoración, pero tenemos la buena nueva de que llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. Yo quisiera que leyéramos Apocalipsis 14, 7 y 9 y ya luego nos vamos a adentrar en nuestro primer título, que es el conflicto final del Apocalipsis. Claro, aquí lo tengo, dice Apocalipsis 14 7. Más bien déjame leer desde el 6. Muy bien. Esta es una sección que se llama el mensaje de los tres ángeles y es una invitación a asegurarnos en qué lugar estamos, ¿verdad? Amén. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego viene una parte importante: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y el 9 dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y continúa diciendo otras cosas más importantes ahí, ¿verdad? Sin duda, pastor, que este texto que acabamos de leer nos habla acerca
de la adoración. Un choque de adoración. Exacto. Y Ujú. justamente nosotros vamos a ver que este conflicto va más a fondo, siempre buscando tener el primer lugar el enemigo o en este caso Dios, ¿verdad? Ujú. Entonces, el enemigo sabe que ya está vencido y que su fin está determinado, Es correcto. pero necesita llevarse a alguien con él para condenar a las personas en modo de venganza contra Dios, porque él quiere llevarse al pueblo de Dios, o sea, quiere de cierta manera engañarlo para no hundirse él solo, es lo que busca. Sí, lastimosamente, bueno, Jesús dijo, ¿verdad?, que Satanás es homicida desde el principio. Él es el padre de la mentira y homicida. En otras palabras, me miente, me pinta bonito muchas cosas que me atraen, solo para que finalmente termine yo enredado como la presa en la telaraña, ¿verdad? Así es, y creo, pastor, que ya vemos que esto inicia, valga la redundancia, desde el principio. Pero cuando hablamos de la adoración, también tenemos que hablar de la creación, que estuvo también desde un principio, ya que hoy en día creo que es importante recalcar que hay muchas teorías de dónde viene el ser humano, cómo crece el ser humano, cómo se origina la vida. Entonces, parte de la adoración es recordar al Creador y por eso nos deja el día sábado para que no perdamos de vista la verdad de quién fue quien nos creó. Sí. Apocalipsis, en estos capítulos donde estamos, nos muestra, como dije hace un momento, un choque. Dentro de ese choque, ¿verdad? Se encuentra cada ser humano que debe decidir por voluntad propia, por decisión propia, de qué bando, de qué lado estará al final. Porque al final solo hay dos grupos: Así es. los que adoran a Dios y los que adoran al enemigo en cualquiera de sus tres formas, que yo te las explicaré dentro de un momento, las vamos a ver. Resulta que Satanás, ¿verdad? Se, se ha apasionado tanto de este asunto de ser adorado, que al final aquí, fíjate, en los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis, encontramos 7 veces el verbo adorar al dragón, a la bestia o a su imagen, contra una sola invitación de Dios a adorarlo a él. ¿Me captaste lo que he dicho en este Correcto, momento? es impresionante esto. En Apocalipsis 13 y 14 encontramos la conjugación del verbo adorar 7 veces contra una vez. 7 veces en adorar que al dragón, que adorar a la bestia, que adorar a su imagen, contra una única vez, en la cual el llamado es: adoren al que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya lo dijiste hace un momento, esas frases, adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es un pedacito del mandamiento del cuarto mandamiento, que es el sábado. En otras Ok. palabras, el sábado nos invita a adorar a Dios, porque Él es nuestro creador, lo dijimos la semana pasada, porque Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Él es el que nos santifica. Pero antes, permíteme mostrarte brevemente para quienes quieren una tareita, ¿verdad? Ustedes pueden anotar o pueden de una vez buscar en sus Biblias. Mira, 13:4, 2 veces se encuentra la palabra adorar, o adorar al dragón o adorar a la bestia. Así es. En el 8, adorar a la bestia. En el 12, adorar a la bestia, a la primera bestia, dice, porque hay dos bestias, una que sale del mar, otra que sale de la tierra, ¿no? Ya lo vamos a ver. En el versículo 15, adorar a la imagen, ¿verdad? Y ya solo ahí ya tenemos 5, digo 4, ¿verdad? Y entonces, mira, encontramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, mejor dicho. Y luego encontramos en el capítulo 14, encontramos otras 3 veces la palabra adorar. Bien,
Eso nos indica que el conflicto de la adoración entre el bien y el mal, la adoración o a Cristo o a Satanás, o a Dios o a Satanás, al final es tan fuerte, que usted, mi estimado hermano, usted tiene que estar muy atento y alerta, porque Satanás buscará formas distintas para llevarle a adorarlo a él. Y sin duda, sí, es una batalla bien fuerte. Y creo, pastor, aquí me gustaría a mí resaltar que ahí está la respuesta del por qué debemos guardar el sábado, ¿verdad? Porque el sábado nos recuerda ese creador que usted ya nos mencionó y que en este tiempo será más atacado por lo mismo que vemos en comparación de estos textos. Y continuando con acá con la lección, yo quisiera hacerle la pregunta a usted en este caso. Si vivimos en medio de este conflicto, en medio de esta guerra, ¿cómo se identifica el pueblo de Dios y cómo podemos hacer para evitar en esta trampa del enemigo? Sí, Apocalipsis 14:12 dice, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos. Amén. Y luego los identifica, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe. Entonces, cuando dice los que guardan los mandamientos de Dios, hay que reconocer que los mandamientos de Dios son 10. Así Eso es. no se puede cuestionar. Son 10. Dentro de esos 10 está el de los 10, el único mandamiento que nos invita a adorar al verdadero Dios en contraposición de la adoración falsa. Ahora, si el sábado si el sábado nos invita a adorar al Señor porque es nuestro creador y nuestro libertador, entonces Satanás se ha creado, se está confabulando un falso día de reposo, ¿verdad? Que se contraponga y que pase casi desapercibido a la par del sábado, ¿no? Entonces, la pregunta que me hiciste también hay que responderle con la otra parte. Y dice que guardan la fe de Jesús. Amén. Para el tiempo del fin, la fe de Jesús, no mi fe. Mi fe hoy está súper, mañana está así. La fe de Jesús no cambia. La fe de Jesús es 100% inalterable. Para el Amén. tiempo del fin, en esa intensificación del conflicto, tú necesitas que tu fe se ancle en la fe de Jesús. Amén, amén, pastor, gracias. Y sin duda, esa fe de Jesús nos va a ayudar en esta crisis venidera, tal y como nos dice nuestra lección en el siguiente subtítulo. Y es que, pastor, si nosotros nos vamos a dar cuenta en Apocalipsis 13, se nos va a hablar de la profecía de la marca de la bestia. Medio indagamos ahí en la introducción que hay tantas teorías de qué pudiera ser, pero acá yo vuelvo a resaltar que Satanás se viene con la etapa más feroz de la persecución en contra del pueblo de Dios, porque él sabe que desde que Jesús murió en la cruz ha sido derrotado. Entonces, cuando Satanás, ya hemos visto que él tiene diferentes estrategias de engaño, pero cuando el engaño no funciona, llega el momento que recurre a la fuerza. Muy bien dicho lo que acabas de mencionar. Has mencionado algo, cuando el engaño no funciona, incurre a la fuerza. Y voy a presentarte evidencias. En el capítulo 13, en el capítulo 13, algunos adoran al dragón, que es Satanás. Versículo 4. En el mismo versículo 4, otros adoran a otro instrumento que él ha escogido que se llama bestia que sube del mar para que el mundo la adore. Pero en el verso 15, 13, 15, encontramos otro elemento o instrumento de Satanás para que el mundo le adore. Se llama la imagen de la bestia. Fíjate, hay muchas personas en este mundo que deliberadamente no les importa adorar a Satanás en cualesquiera de sus formas. Por ejemplo, yo he escuchado esta frase que dicen muchas personas. Le dicen a otro cuando están enojados, en el infierno te voy a ver. ¿Sabes qué están dando a entender? Que no les importa, que simplemente de su propia voluntad
ellos no les importa terminar en el infierno, ¿verdad? ¿Ok? Así dicen. Así es. Entonces, hay un grupo de personas en el mundo entero que deliberadamente escogen al enemigo. ¿Me Así sigues? es, así es. Pero fíjate que la bestia, que es la bestia que sube del mar, que también es instrumento de adoración, instrumento de Satanás, de adoración, entonces esta engaña, ¿sabes? Te voy a decir. Estimados ustedes que nos están viendo, yo les voy a dejar otra tareita. La primera tarea que les dejamos hoy fue busque los textos, analice los textos, los 7 verbos conjugados de adorar que van en torno que al dragón, que a la bestia, a su imagen, y contra el único texto de invitación a adorar al verdadero Dios. Pero aquí viene la otra tarea, Cristian. Cuando analizamos a los 3 instrumentos que en Apocalipsis 13 se encuentran, el dragón, la bestia y su imagen como objetos de adoración, fíjate que el dragón falsifica al Padre. Fíjate que la bestia que sube del mar falsifica a Cristo, le hace una parodia. Y fíjate que la otra bestia que sube de la tierra falsifica al Espíritu Santo. Ese es como para todo un tema de media hora, pero eso se lo dejamos de... Entonces, en ese sentido, fíjate, mucha gente adorará a Satanás por voluntad propia. Eso es adorar al dragón. Y mucha gente va a terminar adorando a la bestia que falsifica a Cristo porque como la falsifica, como la bestia falsifica a Cristo, pero también que la gente pensará que es a Jesús que está adorando. Y mucha gente terminará engañada en torno al Espíritu Santo porque la segunda bestia dice que le hace una imagen a la primera y dice que hace, obliga, esa es coerción, ¿verdad? Ujú. Para adorar. Yo dije esto en función de lo que tú dijiste, que el diablo utiliza el engaño y cuando el engaño no le funciona, dice que usa la coacción, ¿verdad? Porque va a obligar a adorar. En cualesquiera de los tres, mucha gente de los habitantes de esta tierra, incluyendo cristianos, van a terminar en uno de esos puntos, deliberadamente, por engaño o por coacción, por coerción, ¿verdad? Sí, interesante, pastor, y sin duda alguna aquí creo que conecta bien lo que dice Juan 16, versículo 2, donde dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ya Jesús se refería a los discípulos a lo que se les iba a venir. Pero la Biblia también nos narra que vendrá un tiempo en el que esto acrecentará más. Y si vemos históricamente, la persecución ha sido más habitual de lo que creemos. Y hubo un Mm. periodo en donde Satanás intensifica esto para detener el crecimiento de la verdad. Entonces, pero hemos visto esto y hemos hablado ya de este texto de Apocalipsis 13, pero creo que es necesario identificar a eso que usted nos acaba de mencionar. Y para ello la lección nos dice identifiquemos a la bestia. Está dividido en dos En partes. dos partes. Entonces, aquí vamos a ver la primera bestia que surge del mar. Yo Mm. quisiera que usted nos adentrara un poquito más en este tema para poder entenderlo de una manera identificativa de lo que se refiere a Apocalipsis 13. Sí, hablar de mar es hablar de muchas aguas, ¿verdad? ¿Ven? Deseo que veas en Apocalipsis 17:15. Vamos a ver ahí qué nos dice la escritura. Me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bien. Entonces, vamos a ver si lo ponemos una vez más de una forma tal que nos puedan seguir, ¿verdad? Apocalipsis 13, Cristian, hay 3 instrumentos de adoración. ¿Me los puedes recordar? El dragón, la La bestia. bestia que surge del mar y luego la imagen de la La bestia. bestia que, cu- eh, que, que la otra bestia que sube de la tierra le infundió aliento. ¿Ok? Ok, Tres ok. instrumentos. Bueno.
encontramos entonces, ¿verdad? Que esta bestia que sube del mar son dos bestias, Apocalipsis capítulo 13. De paso, Apocalipsis 13 le podemos llamar la falsa Trinidad, porque mira, Ok. está el dragón, está La bestia, la bestia, y está la la, imagen. no, perdón, la bestia que sube del mar, y Ujú. está la bestia, Que la otra bestia que surge de la sube tierra. de la tierra. Tres instrumentos Así es. mm, diabólicos. Ahora bien, hace un momento yo te dije que al leer capítulo 13 más detenidamente, el dragón está falsificando al Padre. La bestia que sube del mar falsifica a Cristo y la bestia que sube, La tierra. surge de la tierra, falsifica al Espíritu Santo. Pero vayamos a ese puntito. Número uno dijimos, ¿verdad? Que buscando identificar a esa bestia que sube del mar, mar, muchas aguas, significa pueblos, lenguas, naciones, mucha gente. Así que esa bestia, que de paso, bestia quiere decir poder. No es Así una es. persona, es un poder, es un poder, un reino, un sistema. Y surge de donde hay muchas personas. Otro punto. Fíjate su hegemonía. ¿Cuánto tiempo de hegemonía se le da a esta primera bestia? 13:5. ¿Cuánto tiempo de hegemonía se le da a esta bestia? Dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Por 42 meses. Antes de identificar ese 42 meses, vamos a eso de blasfemias. Dice que habla blasfemias. A Jesús un día lo acusaron de que era blasfemo, ¿no? ¿Lo Así es, recuerdas? así es, pastor. Veamos un par de textos. Mira, para la mente hebrea, ¿qué es una blasfemia? Hay que verlo, porque resulta que esta bestia, ¿verdad? O este poder, número uno, mira que dice en el versículo, ah, vamos a ver, el verso, bueno, lo acabas de leer ahí, ¿verdad? Es El el versículo versículo 5. 5, ajá, dice de que habla grandes cosas y blasfemias, ¿no? Lee, por favor, yo te voy a dar un texto a ti, yo leo otro. Muy bien. Juan 10:33, yo me quedo con Lucas 5:21. Juan 10:33. Ujú. Dice así. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eh, Oye, ¿qué es una blasfemia en el pensamiento bíblico, en el pensamiento hebreo? Podemos decir que un hombre quiere ser Dios. Correcto. Ahora, fíjate que hay un tal personaje, ¿verdad? Yo quiero que vayas conmigo, por favor, vamos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Y Muy entonces, bien. bien, capítulo 2. Bien, capítulo, ¿cómo se titula? No sé si tiene un nombre, un En título. la Reina Valera 95 dice manifestación del hombre de pecado. Bien, mira cómo dice, pero con respecto, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, por favor, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no se turben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. En el tiempo Pablo decían, ya viene Jesús, ya viene Jesús, ya viene. Entonces el apóstol Pablo les dijo, tranquilos, todavía hay algo que debe pasar antes de la venida de Jesús, justo antes. ¿Qué dice el 3? ¿Qué dice? Nadie os engañe de ninguna manera, Ujú. pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de El perdición. 4. El 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces Pablo estaba previendo, ¿verdad? Un ente, una entidad que habría de pasarse como si fuera Dios. ¿Y eso cómo, qué es eso? Una Blasfemia. blasfemia.
Eso es intolerable para Dios. Que alguien quiera ocupar su lugar. No. Pero mira qué dice el versículo 6, por favor, de ahí mismo. Versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ajá. En el tiempo de Pablo, ¿qué imperio gobernaba el mundo? Imperio Romano. Y entonces dice, pero ustedes ahora ya saben que hay alguien que lo detiene, pero después vendrá. Eso es muy importante. Así es. Pero bien, ahora yo leo mi... Vamos a dejar eso por un momentito porque ahora vamos a un segundo ejemplo de blasfemia. Mira, dice el 5:21 de Lucas. Entonces los escribas, el 20, Jesús dice, le dijo a este hombre paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo respondieron los escribas y los fariseos? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Cómo es posible que pueda perdonar pecados? Eso es una facultad o prerrogativa que solo le pertenece a Dios. Adiós. Entonces, este ente, bestia, un poder que habrá de surgir y que tiene un nombre blasfemo y que habla blasfemias, no solo se hace pasar por Dios, sino que perdona pecados. Wow. Bien. Son dos Dos, características solo ahí encontramos importantes. dos. Pero ahora vamos a otra vez a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. ¿Mm? Muy bien. Lee el versículo 2 por ahora. ¿Qué Dice dice? así, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Hey, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué te recuerda eso? Oso, león, leopardo. A poderes, imperios ¿Y de dónde? ¿De dónde estás trayendo eso a la memoria de poderes e imperios? de Daniel. De Daniel. Así es, Exactamente, de Daniel. Mira, en Daniel 2 encontramos una estatua, ¿verdad? así es. ¿A quién representa la estatua? Toda la historia donde la encuentres lo confirma. ¿A quién representó la cabeza? Babilonia. A Babilonia. Y después los medos y los Los persas. persas. Y después esta parte, Grecia. Y luego las piernas, Roma. ¿Ok? Cuatro imperios. Y Así es. después dice la profecía, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido ni dado a otros. Era hablando de la segunda venida de Jesús. Daniel capítulo 7 presenta otra vez esos poderes, cuatro, pero ya en forma de animales. En lugar de Así una es. cabeza de oro, un león representando al imperio babilónico. Ese es Daniel 7, ¿eh? Un león. En lugar de estos pechos y brazos de plata, dos, entonces encontramos en Daniel 7 su digamos, su equiparación. Encontramos un oso que dice que está levantado de un costado más que del otro. Es los medos y los persas, donde los medos fueron más débiles y los persas llegaron a ser más fuertes. Wow. Y en lugar de esta sección de la imagen, Ujú. que es de bronce, ¿verdad? Entonces encontramos en Daniel capítulo 7 su parte comparativa y encontramos ahí un leopardo de cuatro cabezas, ¿ok? Cuatro cabezas, Grecia. Y luego, en lugar de las piernas de las piernas que representaban a Roma, ¿ah? Las piernas de hierro, encontramos en Daniel 7 una bestia indescriptible. El pobre Daniel no le encontró de todas las bestias que él conocía en salvajes y en el zoológico, él no le encontró forma, pero dice que desmenuzaba todo. Entonces, fíjate, encontramos Babilonia, primer imperio, ¿verdad? Representado por el león que está ahí, mira, boca de león, 13:2. Así es. Encontramos que esta bestia es mutante, porque una parte de león, otra parte Leopardo, de leopardo y otra parte de de oso. oso. Por lo tanto, ella es la fusión de esos tres primeros.
Babilonia es este poder número 4. Tiene algo de Babilonia, tiene algo de los Pero, medos y los persas, y tiene algo de Grecia, los griegos, el poder, el reino helenístico de Alejandro el Grande. ¿Ah? Es Roma. Pero en Daniel capítulo 7 dice que esa bestia horrible que no se parecía a nada tenía 10 cuernos en su cabeza. 10 cuernos. Y dice que dentro de esos cuernos sale uno más, el onceavo, ¿verdad? Pero al salir como el diente que bota el otro diente, bota a tres, porque él, ese cuerno pequeño, al principio se va haciendo grande y surge y dice que llega a ser más grande que los demás. En otras palabras, de esa misma Roma, que es la Roma imperial, Babilonia, los medos y los persas, Grecia y después la Roma imperial, de esa Roma imperial va a surgir otro cuerno, o sea, otro poder de dentro de la misma Roma. Solo que ese cuerno que surge de la cabeza de Roma, tiene dos facciones. No solo es política, es religiosa. Porque mira, ¿qué dice el versículo 6? El 7, ¿qué dice? se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vencerlos. Y aparte de eso, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Brevemente, Cristian, Roma gobernó, fíjate, Babilonia gobernó del año 605 hasta el 539, ¿ok? Y luego del 539 entra Medopersia y gobiernan hasta el año 331. Pero en el año 331 Alejandro le da un golpe al imperio medo-persa, los derrota, se queda él. Pero detrás de él viene Roma, que comenzó a gobernar desde el año 168 antes de Cristo. Y Roma gobernó como por 600 años. Y se pasó y se pasó. Desde el año 168 antes de Cristo, Cristo Jesús nace dentro del Imperio Romano. Pablo también, pobrecito, muere, le corta la cabeza ese malévolo llamado Nerón. Y entonces Roma va a seguir como imperio hasta el año 476 después de Cristo. Y su último emperador de Roma, un niño de 15 años. Él no pudo, ¿qué iba a hacer un niño de Sí. 15 años? ¿Ah? Así que se acaba el imperio romano y resulta que encontraremos después, vamos a encontrar a un Constantino el Grande, Así es. ¿verdad? Vamos a encontrar a un Constantino el Grande que dice, esta Roma ya se envejeció. Estoy hablando de la ciudad. Es la ciudad ahora donde está el Vaticano ahora, Así en, es. en Italia. Esta Roma ya no. No, yo me tengo que construir mi propio nombre. Así que entonces Constantino deja, por allá en el año 300 y algo, deja Roma y agarra sus cosas, yo diría en mi casa, sus chunches, y agarra para lo que él llegará a ser Constantinopla. Constantinopla. ¿Y qué crees, Cristian? Dejó vacío Roma la dejó vacía. ¿Qué crees que pasó? Ahí es donde surge, en ese lugar vacío, en ese trono vacío, donde antes se sentaba el pontífice romano, ahora se sienta el obispo de la iglesia. Y surge el papado. ¿Qué año? 538. Hablamos de 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses en otras formas de decirlo? En días, meses, qué sé, Son en mil años. doscientos sesenta días proféticos, es decir, 1260 años Es literales. correcto. Nos basamos, por ejemplo, en unos textos ahí de Números 14:34 Ujú. y Ezequiel 4:6 que nos dicen que en asuntos de profecía, un día Es un año. es o sea, un día profético, Es un un año año literal. literal. Así es. Entonces esos 1260 años, ¿verdad? Calzan perfectamente con el papado, lastimosamente, porque oficialmente se apodera de Roma en el año 538 por virtud de un tal emperador Justiniano que era el emperador de el Oriente.
así se llama porque Roma se partió en esa gran Roma, era vasto el imperio, se partió en dos. De tal manera que tenemos el imperio del occidente y tenemos el imperio del oriente. Y entonces el imperio del occidente, Constantino dijo, me voy, ya no me sirve, yo no quiero quedarme acá. Y el emperador de la parte del oriente le dijo al obispo, aquí está la carta, todos, por favor, quiero que sepan, facultado, usted siéntese ahí porque el otro ya no está, siéntese, usted se queda. Y de ahí en adelante gobierna el papado como pontífice romano. Esa palabra era para los emperadores. Esa palabra era para Constantino, pontífice romano. Se quedó con el título y gobernó hasta 1798. Así Haz es. cuentas, haz Sí, cuentas en tu calculadora. 1798 menos 538, ¿cuánto tiempo da? 1260. ¿Qué pasó en 1798? En 1798, a mando de Napoleón, el general Berthier secuestra a Pío, Ujú. Papa Pío, que estaba en aquel entonces, y ahí es donde se cumple la profecía exactamente, y como lo hemos visto y como usted lo ha explicado en este momento, Y entonces la Biblia en Apocalipsis 13 dice que ese poder, la bestia, recibe, ¿qué cosa? Una herida de de muerte. muerte, pero dice que sanaría, Así es. sanaría. Mira, el poder, lastimosamente, ¿verdad? De la Iglesia romana radica, o el poder del Vaticano, que coronaba reyes, a quien ellos decían, a quienes ellos decían le ponían su corona y si no le gustaba este rey de tal parte de Europa, le quitaban la corona. Entonces, cuando viene esa herida de muerte en 1798, es que solamente le dejaron el poder episcopal, o sea, el poder de iglesia, el poder religioso, pero se le quitó el poder civil. ¿Qué está haciendo ahora el Vaticano como Estado que es, Estado político que es a nivel mundial? Las, pues anda buscando enamorarse a los gobiernos y buscar otra vez llegar a ese punto de que se le dé sus prerrogativas que una vez perdió. Así es, pastor, y sin duda alguna, si nosotros nos ponemos a identificar esto, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de gobernantes mundiales hoy en día incluso tienen reuniones privadas con esta persona que le piden su bendición, le van a confesar, yo no sé qué, muchas cosas pueden suceder, pero esto es algo que está pasando y es de tener mucho cuidado y permanecer firmes porque esto viene y viene con fuerza en contra del pueblo de Dios. En su tiempo, cuando tuvo su hegemonía de los 1260 años, desde el 538 hasta 1798, hizo lo que quiso y persiguió a la iglesia, a los santos del Señor. Ahí encontramos la Santa Inquisición para corregir a los herejes o castigarlos, en fin, todo el que no pensara como ella. Pero mira, cuando termina su hegemonía en 1798, en ese tiempo está surgiendo de la nada y de otro lugar deshabitado lo que la profecía dice, la otra bestia, Así el es, otro pastor. poder que representa a los Estados Unidos de América. Ella surge por allá, de la tierra, una del mar y la segunda de De la la tierra, tierra. en un lugar deshabitado. Pero dice que esta otra bestia, Apocalipsis 13, 11, dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Eh? Así es. Esta bestia que representa perfectamente a los Estados Unidos, porque en 1798, cuando la otra se le da su herida de muerte, la otra está celebrando su constitución, se está levantando como nación, 1776. Pero dice el texto, ya anticipa que este poder democrático en los Estados Unidos un día hablará como dragón. Mira qué cosa. Y aparte de eso dice que le va a infundir aliento de vida a la imagen de la primera.
¿Qué significa eso, Cristian? Que así como gobernó la primera con poder, con saña, con furia, ¿verdad? Asimismo llegará un momento cuando en los Estados Unidos se va a levantar este tipo de gobierno igual y que va a imponer la adoración a la imagen de la bestia. Situaciones bien complicadas las que nos esperan, ¿verdad? Situaciones. Hoy se están levantando voces de que quieren ser un poder mundial aquí, poder mundial allá, pero la Biblia registra que la bestia que sube de la tierra impondrá y hará que a nivel de toda la tierra se confisquen derechos, se les quiten facultades y derechos a los santos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús también. Así es, pastor. Sin duda alguna, esta es una lección que nos lleva a analizar bastante la Biblia y la historia. Ujú. Y yo creo que si nos ponemos desde ese punto, en lugar de que la historia ponga en mentira la Biblia, la confirma aún más. Es momento de que estemos preparados y momento de estar convencidos en quién creemos. Hemos estudiado esto, hemos visto que todo surge en torno a la adoración, que cumplir los mandamientos son los 10 mandamientos, que eso es lo que identifica al pueblo de Dios, los que guardan la fe de Jesús. Y para soportar todo esto hay que tenerla, porque la fe de Jesús es esa fe que cree aún sin ver, Ujú. que cree aún sin conocer lo que va a pasar alrededor de la vida. Esa es la fe de Jesús que nos mantiene firmes y adelante En medio de ese en conflicto. medio de este conflicto. Es que es correcto, Cristian. Y pastor, a mí me gustaría aquí hacer este pensamiento, ya que usted nos acompaña. ¿Será que en su momento, yo me imagino que esto sucederá de la siguiente manera? Cuando venga este engaño, cuando empiecen los decretos que dice Apocalipsis 13, que quien no tenga la marca no puede comprar, no puede vender, puede ser seguido hasta la muerte. Eso, de cierta manera, para los ojos del mundo, que no es el pueblo de Dios, Ujú. va a estar bien, porque Satanás los va a engañar. Porque ¿qué es lo que busca hoy en día este líder? Que todos crean que él es como el centro para generar una sociedad moral en donde todo sea aparentemente paz, y quienes vayan en contra de lo que él está diciendo va a ser una persecución. Entonces la gran mayoría de personas dicen, bueno, entonces ¿por qué ellos son los conflictivos? Porque van en contra de quien quiere imponer la paz. Entonces Mm. yo creo que la Biblia lo dice. Y creo que no debemos esperar un ataque directo o esperar un ataque tan visible, sino que todo como lo ha hecho Satanás es con engaño y estrategia. Llegará ese día en el que eso estará a la luz y solo los que estemos firmes sabremos diferenciar lo bueno de lo malo. Es verdad, Cristian. Tenemos un ejemplo para que nos demos una idea de cómo las cosas van a ser, pero intensificadas a 10 y más veces. Acabamos de salir de la pandemia. En estos días se está enjuiciando al doctor Fauci, un cerebrito allá en Norteamérica. Mira de dónde sale, de Norteamérica. Porque la segunda bestia dice que va a tener control impositivo a nivel mundial para poder confiscar y para quitarle los derechos a la gente, ¿verdad? Poder comprar, no vender, lo que sea. Y oye, de un cerebro, porque el señor es chiquitito, ahora resulta que él es el que se ideó que la mascarilla y que los 2 metros de distancia. Y le preguntan, ¿y de dónde? ¿Comprobado científicamente? No, señor, solo fue un asunto mío. Uno, un personaje pequeñito. Y él mandó a todo el mundo de allá de Norteamérica a que todo el mundo y así hiciera así como se le antojó a él. Wow, y eso solo es una idea, eso es un poquito, una Así muestra. es. Estimados, sea fiel, permanezca fiel al Señor. Hoy quiero decirles que todas las cosas, lo que hemos visto hoy, todas giran en torno a un punto. ¿A A la quién vamos adoración. a adorar? Si voy a adorar
a Dios, entonces permanezca fiel a Él, guarde sus mandamientos y apodérese de la fe de Jesús. Porque si usted no está en ese bando, usted estará en aquel otro donde en lugar de recibir el sello de Dios vivo, usted va a estar recibiendo la marca de la bestia y terminando adorando a Satanás en cualquiera de sus tres frentes, que el dragón, que la primera bestia, que su imagen. Por favor. Y si esto hoy de repente le creo algunas preguntas, porque por favor sírvase a escribir ahí en la página. Amén. Podemos estudiar con usted y ampliar esto juntos a la luz de la Biblia. Amén. Gracias, pastor. Sin duda alguna, es una gran aportación y una gran ayuda en el conocimiento y de lo que estamos analizando. Vamos a despedirnos con una oración, por favor. Vamos a orar. Gracias. Señor Dios nuestro, la invitación es clara. La invitación para el tiempo, para los habitantes de este planeta en el tiempo del fin es: adora al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de ellas. Amén. Porque si no lo haces, Satanás ha venido con una gran ira para hacerle guerra al resto de los hijos de la descendencia de la mujer, dice Apocalipsis 12:17, y quiere ver a cuántos engaña. Tu palabra nos dice que estará dispuesto a engañar aún a los escogidos. Hoy vimos que Satanás, a través de estos tres frentes, le hace una falsificación prácticamente perfecta a las funciones del Padre, a las funciones del Hijo y a las funciones del Espíritu Santo. ¿Qué engaño más terrible? Y cuando, como dijo Cristian, cuando el engaño no le funciona, usa la fuerza, la imposición. Todo eso lo vemos en Apocalipsis 13. Por eso en Apocalipsis 14:12 se nos invita a ser de los que perseveren hasta el fin, de los que puedan soportar todas estas terribles aflicciones que vendrán para poner a prueba a aquellos que heredarán la vida eterna. Señor, Amén. concédenos tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios sea con ustedes.